Cuando los frailes corrieron a la celda del Padre Pío, encontraron algo imposible de ignorar. La puerta estaba arañada como si un animal hubiera intentado entrar. La mesa estaba caída, los libros en el suelo, y en el centro de la habitación, el Padre Pío permanecía arrodillado, inmóvil, con el rostro marcado por golpes que nadie sabía de dónde habían venido. Y entonces dijo, con la voz cansada pero firme: «Volvieron a venir esta noche, pero Dios no permitió que me vencieran». Aquello no era una metáfora. Para quienes convivían con él, era rutina. Pero, ¿quién era realmente aquel fraile humilde que decía luchar contra fuerzas invisibles? ¿Cómo llegó a ese punto? ¿Y por qué miles de personas viajaban el mundo entero solo para pasar 5 minutos a su lado? Para entender, necesitamos volver al principio. Para entender quién era el fraile que enfrentaba ataques invisibles, necesitamos mirar a un niño frágil, que nunca vivió como los otros niños. Su nombre era Francesco Forgione. Nacido en Pietrelcina, un pequeño pueblo italiano, parecía un muchacho común, pero su madre contó algo que nadie olvidaba. Él conversaba solo, pero decía que no estaba solo. Desde los 5 años, Francesco decía ver personas de luz y también sombras que intentaban asustarlo. Pero el detalle que más impresionaba era que no tenía miedo. Mientras otros niños corrían por los campos, Francesco se quedaba quieto, con los ojos fijos en el vacío, como si escuchara instrucciones que nadie más podía oír. Algunos vecinos decían: «Este niño tiene algo que no es de este mundo». Y tenían razón, porque desde temprano él comenzó a sentir dolores extraños, dolores que los médicos no explicaban. Y aún siendo niño, tomó una decisión que cambiaría todo. «Quiero ser de Dios». Una frase simple, pero para él sería el inicio de una batalla espiritual que duraría toda la vida. A los 15 años, Francesco dejó su casa por última vez, acompañado de su padre. El paisaje era tranquilo, pero dentro de él había tempestades que nadie veía. Cuando llegó al convento de los capuchinos, recibió un nuevo nombre: Fray Pío de Pietrelcina. Y fue allí, en aquel lugar simple, donde los fenómenos comenzaron a crecer. Durante las primeras noches, los frailes oían ruidos provenientes de su habitación, muebles arrastrándose, golpes en la pared, como si alguien estuviera luchando con él. Uno de los frailes más antiguos, asustado, preguntó: «Hermano, ¿qué sucede aquí?». El Padre Pío respondió con la naturalidad de quien habla de algo común: «Quieren impedirme rezar, pero no lo conseguirán». Los frailes no sabían qué pensar, pero esto era solo el comienzo, porque junto a esta lucha invisible surgieron también señales luminosas, perfumes inexplicables y un don que dejaba a todos desconcertados. El Padre Pío sabía lo que la gente llevaba en el corazón incluso antes de que hablaran, y esto solo crecería con el tiempo. El joven fraile se estaba convirtiendo en aquello para lo que Dios lo había preparado, y el mundo aún no tenía idea del impacto que aquel hombre tendría. Con el paso de los meses en el convento, algo en el Padre Pío comenzó a cambiar, y nadie podía explicarlo. Los dolores que sentía en la infancia regresaron ahora más fuertes, más profundos. Se llevaba la mano al pecho como si algo lo quemara por dentro. Los médicos del convento lo examinaron varias veces. Diagnósticos iban y venían, pero ninguna explicación resolvía el misterio. Hasta que una tarde, mientras rezaba solo en el coro de la iglesia, sucedió algo que los frailes jamás olvidarían. Un perfume intenso de rosas y violetas inundó todo el ambiente. No había flores, no había velas perfumadas, y el olor venía de un solo lugar: del joven fraile arrodillado. Uno de los frailes, desconcertado, murmuró: «Esto no es normal». Pero no normal sería poco para explicar lo que vendría después, porque además del perfume, el Padre Pío comenzó a aparecer en lugares donde no podía estar.
Testigos decían que lo veían en el coro, mientras otros garantizaban haberlo visto simultáneamente en el jardín conversando con alguien. Los relatos de bilocación comenzaron allí, e incluso sin entender, los frailes sabían, aquel no era un fraile común. Algo extraordinario estaba a punto de revelarse y nadie estaba preparado para el impacto. El día 20 de septiembre de 1918, el Padre Pío estaba solo, recogido en oración en el coro alto de la iglesia del convento. Era el inicio de la tarde. La luz entraba por las ventanas como hojas doradas, y el silencio parecía más denso que el aire. Fue entonces que sucedió. El Padre Pío vio, delante de sí, una figura luminosa. No un sueño, no una visión distante, sino una presencia tan real que él sintió el calor. Esta figura traía manos, pies y costado traspasados. Heridas abiertas y al mismo tiempo gloriosas. Él no oyó una sola palabra, pero sintió todo. Un amor devastador que parecía partir su pecho. Un dolor vivo, ardiente, que no venía de él, sino que lo envolvía como si fuera una llama. Y en aquella mezcla imposible de amor y dolor, las marcas aparecieron. Primero un calor quemando las palmas de las manos, luego un dolor punzante en los pies. Y entonces, el golpe final. Una lanza invisible que atravesó su pecho. El Padre Pío cayó al suelo. Cuando los frailes lo encontraron horas después, vieron lo imposible. Las 5 llagas de Cristo estaban allí, abiertas, vivas, sangrando sin parar, pero exhalando el mismo perfume celestial que había invadido el convento días antes. La noticia corrió como fuego. Médicos vinieron, estudiaron, midieron, fotografiaron, pero jamás explicaron. Las heridas sangraron durante 50 años, sin infectarse, sin oler mal, sin cicatrizar. El misterio estaba completo. Y mientras el mundo intentaba entender, el Padre Pío, en silencio, murmuró una frase que se volvería eterna. Yo solo pedí amar a Jesús y Él me dio su sufrimiento. Pero lo que vino después de los estigmas es aún más impresionante, porque los milagros no solo aumentaron, explotaron obteniendo testimonios, registros y relatos que cruzaron el mundo entero. Las llagas eran visibles, pero las señales que rodeaban al Padre Pío superaban cualquier marca física, y cuanto más él intentaba esconder, más revelaba el cielo. La primera señal surgía como un susurro. En los corredores simples del convento, los frailes relataban que, después de que el Padre Pío pasara, el aire se llenaba de un perfume profundo, rosas, lirios, algo celestial. Ningún frasco, ninguna flor, ninguna explicación. Y lo más impresionante, ese perfume aparecía a kilómetros de distancia exactamente en el momento en que alguien pedía su intercesión. El perfume era el primer anuncio de que algo más grande estaba sucediendo. El perfume abrió camino a relatos aún más impactantes. Personas en diferentes países afirmaban haber visto y conversado con el Padre Pío mientras él permanecía en el convento. El caso más famoso, durante la Segunda Guerra, pilotos americanos relataron la aparición de un fraile en el cielo impidiendo bombardeos sobre San Giovanni Rotondo. Las bombas simplemente no caían. La bilocación se volvió un fenómeno incontestable y mostraba que el Padre Pío participaba en batallas que los ojos humanos no alcanzaban. Pero si algunas señales sucedían en el cielo, las más transformadoras ocurrían en el confesionario. El Padre Pío revelaba pecados no confesados. Llamaba a las personas por su nombre antes de que ellas hablaran. Describía hechos que sucedieron años antes en lugares distantes. Cierta vez un hombre intentó engañarlo con una mentira en el confesionario. El Padre Pío solo levantó los ojos y dijo: «No le mientas a Dios.
tú sabes exactamente lo que hiciste. El hombre cayó en lágrimas. Nadie salía ileso de aquella mirada. Luego vinieron los milagros que cambiaban destinos. Ciegos volvían a ver. Personas paralíticas se levantaban. Tumores desaparecían sin cirugía. Enfermedades sin cura simplemente dejaban de existir. Uno de los casos más notables, una niña totalmente ciega recibió su bendición y días después veía incluso sin nervios ópticos según los exámenes. Para muchos médicos, aquello no era medicina, era intervención divina. Las señales culminaron en su obra más duradera, el Hospital Casa Soliveo de la Soferenza. El Padre Pío decía, el dolor necesita ser acogido con amor. Y así, lo que comenzó como un sueño imposible en medio de la pobreza, se convirtió en uno de los mayores centros de salud de Europa, un lugar donde ciencia y misericordia caminaban juntas. Era el milagro que continuaría vivo mucho después de su muerte. Y así, después de una vida entera marcada por dolores físicos, milagros incontables y una fe que nunca se doblegó ante el mundo, el Padre Pío dio su último suspiro el día 23 de septiembre de 1968. Al lado de su cama simple, sus últimas palabras fueron, Jesús, María. Y cuando sus ojos finalmente se cerraron, algo impresionante sucedió. Las llagas que durante 50 años sangraron en su cuerpo simplemente desaparecieron, como si el cielo estuviera diciendo, la misión terminó. Miles de personas comenzaron a llegar al convento, filas que duraban horas, peregrinos que lloraban como quien pierde a un padre, creyentes y no creyentes, todos reconociendo que un gigante espiritual había partido. Pero el Padre Pío no partió. Él continúa vivo en cada testimonio, cada milagro, cada vida transformada por la fe que Él enseñó. Orar, confiar, sufrir con amor y nunca desanimarse. Hoy, ante su obra, su hospital, su devoción y su historia, queda una pregunta silente. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos con el ejemplo que Él dejó? Si la vida del Padre Pío te ha tocado, si alguna parte de esta historia encendió algo en tu corazón, entonces no dejes que este mensaje se detenga aquí. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite esperanza e inscríbete en el canal Ángeles y Santos para que más personas descubran que Dios aún actúa, aún sana, aún transforma, porque la historia de los santos no es sobre el pasado, es sobre lo que continúan haciendo hoy.